Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano Moreno, un médico que ha trabajado en la Amazonía, en los Andes, en la costa del Pacífico de Ecuador. Es decir, comprende lo que es vivir en la mitad del mundo y ver lo que es el norte, el sur, el este y el oeste. Tiene un concepto más o menos de qué pasa en uno y en otro lado. Y gracias a qué? A una ubicación geográfica. Y también porque desde esa ubicación geográfica él ha aprendido más de campesinos, pescadores y vecinos que de lo que enseñaban las universidades, los libros y los profesores. Ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible? Sí, es posible. Es verdad que los libros, los profesores y las universidades tienen el conocimiento que viene por siglos de siglos. Amén. Y que los campesinos posiblemente no tienen sino el conocimiento que ellos aprendieron y obtuvieron de vivir 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 años. Eso puede ser. Y nada más. Sin embargo, el hecho no es que yo haya aprendido, sino que nosotros vivimos la sociedad del conocimiento, y en la sociedad del conocimiento, más importante que ser un erudito, un tipo que ha leído mucho, que ha sabido mucho, es ser inteligente, que es diferente. Inteligente en este momento histórico, es tener la capacidad de relacionar todo con todo. Entonces, esa gente que relaciona todo con todo, no necesita graduarse en Harvard para hacer un gran invento, si no veamos a Bill Gates. Tampoco necesita graduarse en Harvard para producir otro gran invento, si no veamos al creador de todo lo que es las computadoras Mac y todo lo que es todos los inventos de Apple. Y así tenemos que inclusive gentes que manejan las redes sociales ni siquiera han terminado las universidades, pero son multimillonarios. Pero lo más importante, han cambiado el orden mundial. ¿Y cómo es que el orden mundial fue cambiado por gente que no se graduó en las universidades? Porque son gente que se convirtieron en personas inteligentes. ¿Y cuál era la diferencia entre ser un erudito y un inteligente? El erudito era el tipo que tenía 10.000 títulos, pero no sabía qué hacer con esos conocimientos. El inteligente es el que tiene algún conocimiento que parece tonto en un comienzo, por ejemplo el que hizo Facebook y Zuckerberg, y es todavía un muchacho, sin embargo se le ocurre la idea genial. Es el que tiene la idea. Eso es ser inteligente. Pero ahora tenemos que analizar cuál ha sido el impacto psicológico, social e interpersonal que estamos viviendo con esta pandemia. Si tenemos que hablar del aspecto psicológico, pues tenemos que decir que ¿qué es la psicología? Pues es la ciencia que estudia el pensamiento fundamentalmente. ¿Y qué es el pensamiento? El pensamiento es el producto que tenemos de emociones, de percepciones, pero además es el fundamento de algo que se llama la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad podríamos decir que es la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de decidir por sí mismo en todo. Esta capacidad es muy diferente de acuerdo a las diferentes generaciones. No es la misma capacidad la que tenían los indígenas cuando vivían en la colonia, y las decisiones de qué comes, cuándo duermes, cuándo trabajas, cuánto ganas, quién va a ser tu mujer, cuántos hijos vas a tener. Todo eso estaba decidido por un patrón, por un cura. Él le decía, te casas y tienes que cumplir con estos deberes. El patrón, naciste en mi hacienda, eres mi peón y tienes que hacer esto que yo te mando. Esa fue una etapa del ser humano que ya superamos y que ahora estamos viviendo otra etapa en la que la gente puede decidir porque ya tiene educación, puede manejar no solo uno, puede manejar 2 idiomas, 3 idiomas, 4 idiomas, y además dispone de algo que no tenía nadie en el pasado: la posibilidad de informarse a través de la internet. ¿Y qué es la internet?
es cuando el ser humano y toda su inteligencia dejó de estar en el cerebro del profesor, dejó de estar en el cerebro del genio, porque todos los conocimientos pasaron a estar en la red. Hoy la red sabe más que cualquier ser humano. Pero entonces, ¿qué hacen los seres humanos? Los seres humanos ahora lo que hacen es tener ideas, tener imaginación, pintar, cantar, crear, inventar. Aquello que todavía no pueden hacer las máquinas y que posiblemente un día lleguen a hacerlas, y ahí sí nos fregamos. Entonces hablamos que la pandemia ha influido en la personalidad de nosotros. ¿Por qué nos ha influido en la personalidad en este momento? Porque cambiamos. ¿Y cómo cambiamos? Cambiamos porque vivimos el encierro. Nos vivimos por primera vez, ya llevamos 6 meses, vamos a empezar ya hemos empezado el 6º mes en el caso de Ecuador. Pero, por ejemplo, Argentina tiene el encierro más largo del mundo, la cuarentena más larga del mundo. Se dice que después de esta cuarentena lo que va a venir es una pandemia psicológica. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues entonces tenemos que pasar a entender lo siguiente, que son cómo están funcionando las relaciones interpersonales en esta pandemia y en lo que puede pasar. A no dudarlo, las relaciones interpersonales se han fundado en nuestra economía. Si nosotros somos ricos, pensamos que el mundo es de este portecito. Si somos pobres, pensamos que el mundo es una monstruosidad. Y el siguiente problema es que en esta pandemia ya comenzamos a sentir todos por igual, unos más y otros menos, por supuesto, falta de alimentos, falta de ciertas medicinas, la falta de vacunas, que es para todos, y esto nos pone a todos en el mismo plano, y la falta de unidades de cuidados intensivos, porque eso también nos pone a todos en el mismo plano. Todos estamos fregados porque no tenemos la posibilidad de llegar a una unidad de cuidados intensivos aquí y en toda América Latina y en Estados Unidos. Bueno, posiblemente hospitalización, ya se han logrado evacuar a algunos pacientes, se han salvado, tenemos una mayor capacidad de camas, pero cuidados intensivos son caros. No tiene todo el mundo esa posibilidad. No hay suficiente capacidad y eso nos aterra. Eso nos ha unificado. Entonces, la conducta interpersonal se ha fundado en la salud. Y la salud nos ha llevado, a su vez, a encerrarnos en las casas y que en las casas se multiplique lo que se llama la violencia intrafamiliar. Las reacciones excesivas, así como la pandemia produce la muerte porque el cuerpo reacciona de manera excesiva y finalmente nos matamos. Dentro de la pandemia y dentro de los hogares hay una reacción excesiva. Hay gente que se excede en los gritos, se excede en las reacciones emocionales, se excede en la depresión, se excede en la exaltación, y esto produce un trastorno de relaciones interpersonales, que es la pandemia que estamos comenzando a vivir. Por supuesto nos llega a pensar, entonces debe haber también una conducta social que debe estar trastornada por esta pandemia. Y evidentemente la conducta social, pues, ¿en qué se basa la conducta social que estamos viviendo nosotros? Bueno, teníamos relaciones diferentes porque vivíamos unos en unas sociedades que eran capitalistas, donde el dinero era lo fundamental. El mercado, la compra, la venta, el dinero, eso era el eje de esa economía. Otros países habían desarrollado sistemas donde lo más importante no es el dinero, son la comunicación y la relación social. Habremos entrado una comparación, Cuba y Ecuador. Ecuador, aquí, si no tienes plata no comes. En Cuba no, puede que no tengas plata, pero sí comes. Sin embargo, en Ecuador, gracias a la plata, tú puedes hacer muchas cosas. Puedes quedarte en el país, puedes irte en el país, puedes comprar un radio, una televisión, puedes ver internet, puedes hacer muchas cosas que en Cuba están limitadas porque no tienen acceso, porque no tienen dinero, porque no tienen cómo hacer. Dos sociedades diferentes, con dos reacciones psicológicas completamente diferentes en lo que se respecta a la conducta social. Pero en los dos hay un hecho que nos hace a los dos elementos que se dice un factor común. ¿Cuál es el factor común? El factor común que estamos viviendo es que vivimos
un momento impredecible. Nadie puede predecir lo que va a pasar en el futuro. Esta falta esta sensación de que lo que se nos viene y lo que estamos viviendo es impredecible, nos ha llevado al temor, porque el temor se ha vuelto un motor social. Entonces ya tenemos miedo a salir a la calle sin mascarilla, tenemos miedo a subir al taxi porque ya ha estado aquí, tenemos miedo a tocar el tubo en el hospital, el tubo en el edificio, quedarnos encerrados o subir por el ascensor donde subieron otras personas. Esto nos lleva además luego al aislamiento. El aislamiento se consideró una medida social necesaria. La gente quedó encerrada, empezamos con cuarentena, se levantó la cuarentena, volvimos a la cuarentena. Bueno, y estamos entre tira y afloja sin saber qué va a pasar mañana. Total, al final de cuentas, ¿qué tenemos? Que la vida cambió de la calle a la ciudad, a la casa. En la casa tenemos ahora la escuela, el trabajo, la familia, todo. Las comunicaciones, las relaciones interpersonales, y nuestro mundo dejó de ser un mundo en el que lo más importante era el periódico, lo más importante era, ahora lo más importante sigue siendo la televisión, pero la televisión ya no la vemos como antes, ya no la vemos, ya no le creemos a la televisión. Ahora lo que dice la televisión lo comprobamos en el internet, y lo que dice el internet lo comprobamos en la televisión. Es una pelea entre los dos. Entonces tenemos otro tipo de relación social con el mundo a través de la internet y a través de la televisión. Ellos han pasado a ser los que nos dan la luz, la esperanza, el humor, el chiste, porque nos dicen que ya llega la vacuna, que no llega la vacuna, que ya llega la enfermedad, que no llega la enfermedad, que ya pasamos la curva, que no pasamos la curva. Esto es lo que estamos viviendo en este momento. Y con estos conceptos ya más o menos claros, ya podemos tener una idea de qué es y cómo está impactando la pandemia en nuestro entorno y en nuestro comportamiento. Muchas gracias.